Buenos días, es un gozo poder estar una vez más con ustedes, pastor de la iglesia Los Cesaron, como todos los miércoles. Estamos teniendo el estudio acerca del carácter del creyente. Jesús, en su primera clase que hemos estado, nos enseñaba: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Hemos estado viendo la última miércoles el carácter de los enemigos de Pablo. Dentro de ellos hemos estado viendo a Himeneo, y he notado aquí Himeneo, Alejandro y Fileto. Son enemigos de Pablo. Estas personas estaban tratando de confundir a los hermanos que se entregaban a Cristo, y estas personas pues exigían que el creyente que se entregaba a Cristo tenía que circuncidarse, y si no se circuncidaba no eran salvos. Eso es lo que ellos enseñaban. Entonces Pablo trata de convencerlos, pero sigue insistiendo en eso. Bien, vamos orando. Gracias, Señor, por este momento, por este tiempo, por las personas que están aquí también, por tus hermanos que están viendo en Facebook. Tu presencia esté con ellos, guarda, cuida, protege, Dios Santo. Tu presencia los acompaña. En este estudio que tenemos, Dios Santo, llegue a ellos como una palabra de vida para sus corazones, y sea sembrada esa palabra, y sea que pueda desarrollarse y tenga fruto, y ellos puedan enseñar también. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Bien, estamos usando el micrófono porque estamos grabando en audio para la radio. Que el Señor nos ayude en esto en radio tv.rosadesalón.com. Bien, hemos estado mencionando que enemigos de Pablo eran Himeneo, Alejandro y Fileto. Hemos encontrado allí el carácter de estas personas que se oponían a las enseñanzas de Pablo, y se oponían a las enseñanzas de la doctrina que había en ese momento, la sana doctrina. Hemos estado viendo en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 18 al 20, y el otro es 2 Timoteo 2, 17, y Tito, vamos a ver Tito 1, 10 al 11. Ya hemos leído los dos primeros, solamente que en el capítulo 2 del versículo 17 dice que los entregué a Satanás. Vamos a hablar un poquito qué significa eso. Los entregué a Satanás. Ese mismo hecho lo encontramos también, esa misma palabra, en 1 de Corintios. Veamos un ratito. 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 5. Miren, esas dos palabras hemos encontrado en Corintios, capítulo 5, versículo 5. Dice la palabra del Señor: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. A ver, en 1 de Corintios, capítulo 1, había un fornicario, una persona que estaba allí. Mira, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Este varón estaba teniendo intimidad con la mujer de su padre. No necesariamente era su hijo de esta mujer, sino que había un incesto ahí. Entonces acá dice: y vosotros estáis envanecidos. Como que ustedes están contemplando esas cosas, dice, ¿no? No deberías más bien haberlos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros la acción que cometió tal acción. Mire, Pablo está tomando una actitud bien fuerte. 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 2. El versículo 3: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. Ese mismo hecho lo encontramos en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 17. Veamos un ratito 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 17. Dice la palabra del Señor: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo,
y Fileno, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo en esto: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces, estas personas aquí fueron entregados a Satanás. El versículo, los cuales entregó a Satanás, dice 2:17. Primera Timoteo 1:18, del frente está aquí. Parece que hay un... Primera Timoteo 1:18, 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes de ti, milites con ellas la buena, y dice: manteniendo la fe y lo menos consciente, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Rápidamente, quiero resumir. La palabra entregué a Satanás, los entregué. Ustedes saben que una persona que es creyente está bajo la cobertura o bajo la protección de Dios. Pero cuando Pablo dice los entregué a Satanás, se pierde esa protección. Pablo ya no quiere orar más por él. Los hermanos tampoco van a orar por él. Entonces pasa ahora al dominio de Satanás. Imagínense, al poder de Satanás. Entonces, sea quitado de en medio de vosotros. Ese es uno. El otro es disciplina sobre el pecador. El otro es quitar la protección hacia él de parte de Dios. Estamos tratando de ver qué cosa es lo que quería Pablo decir: los entregué a Satanás. Sea sacado de la iglesia, sea excomulgado, sea puesto en disciplina, tratarlo como a un incrédulo. Todas esas cositas tienen que ver con entregué a Satanás. Ahora está bajo el control de Satanás. Y luego ahora están expuestos al dominio de Satanás. Entonces, eso podemos resumir en estas palabras de qué cosa quería decir Pablo cuando dice: los entregué a Satanás. Bien, en Tito capítulo 1, no hemos leído eso, sí. Tito capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra del Señor, versículo 10 al 13. El 9 dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tito 1:10. Porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. De esas personas que hablaban que la circuncisión tiene que hacerse en los nuevos creyentes, si no, no van a ser salvos. Pues eso no indica la palabra. ¿Creen en el Señor Jesucristo y será salvo? Ya no estaban bajo la ley. Pero acá dice porque aún hay algunos contumaces. ¿Qué significa contumaces? Rebeldes. Contumaces, hombres rebeldes en mantener su error. Tercos, necios. Lo que dice, a pesar de que saben que están en error, pero siguen ahí y insisten en eso. A eso se refiere contumaces. Se niegan a obedecer a Dios, se niegan a obedecer la palabra, se niegan a obedecer a la autoridad que Dios ha puesto en el lugar. Entonces, estas palabras Pablo lo está dando a aquellas personas que no quieren continuar en la sana doctrina. Se han desviado, se están rebelando contra él. Entonces, por eso dice contumas. Hoy en día habrá personas así. Sí hay también. Así como en esa época había, también hay hoy.
Ahora dice habladores de vanidades. En otra versión dice charlatanes. Así dice en otra versión. Habladores de vanidades. Hoy en día puede haber este tipo de personas que se dicen que son maestros, pero en realidad son falsos. ¿Por qué? ¿En qué se vanaglorian? Ellos mismos lo dicen, por su propia rabia dicen: acá me presento, yo soy profeta. Acá me presento, mi nombre está, yo soy apóstol. Me presenta, ¿no? Yo soy la pastora, dice, pero también soy apóstola. Profeta. Entonces, todas esas cositas, ¿qué hay necesidad? ¿Qué necesidad hay de decir yo soy? No veo ningún tipo de necesidad. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Estas personas quieren vanagloriarse, quieren renombre, quieren tener un nombre, quieren tener un renombre o quieren tener reconocimiento delante de todas las personas. Entonces, esas cosas hay hoy en día. Entonces, nosotros tenemos que estar bien alerta porque no nos dejemos engañar por estos tipos de personas. Luego dice engañadores, bueno, mentirosos, aquellos que insisten en la circuncisión para ser salvos, dice, ¿no? En Colosenses 2:16 dice, son personas que están hablando de fábulas judaicas. No nos hagan caso a eso porque son discusiones interminables y no se llega a nada. Entonces, todas esas cositas tenemos que tener. Tito 1:14 dice la palabra: no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces ahí está hablando, Tito también nos está ayudando estos tipos de personas que quieren hablarse para tratar de engañar. Estos deben ser silenciados. Mira lo que dice la palabra. Estamos leyendo Tito 1:11. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras. Cuando dice casas enteras, quiere decir que son familias. Van a las casas, hablan con las familias y trastornan, los perturban su fe, los hacen cambiar su manera de pensar porque ellos insisten bastante en su error. Y si usted no está bien preparado, no está sólido en la palabra, lo van a engañar. Y eso es lo que dice la palabra: aún a los escogidos van a engañar. Entonces acá dice: a los cuales es preciso tapar la boca. ¿Qué cosa significa tapar la boca? Cortar esas cosas. Hay que cortar. Yo conozco a pastores que han quitado el micrófono a aquellas personas que le han dado un momento dado. Me equivoqué acá. Me quitaron el micrófono. Y aquí no estás malogrando lo que estoy haciendo. Estas cosas no son enseñanzas. Hasta otra oportunidad. Punto. Lo cortó. ¡Wow! Para hacer esto delante de toda la gente, imagínate. Nunca he hecho eso, pero he visto personas que han sido tratados así. Entonces, tapar la boca, pararlo, cortarlo, porque dice acá pasan trastornando familias. ¿Qué más dice la Sagrada Escritura? Versículo 11. A los cuales es necesario tapar la boca que transforman casas enteras, enseñando, ¿qué cosa dice? Por ganancias deshonestas, porque no conviene. ¿Qué cosa? Eso pasa hoy en día, abunda. Esas cosas están pasando ahora. Personas que de repente vienen y dicen: yo soy el apóstol tal o el profeta tal, me permiten saludar a la iglesia, me permiten, invítame pues para predicar hoy día en la noche. Uno tiene que estar bien alerta, porque cuando te dicen así, uno tiene que parar bien los oídos. Que digan que soy tal. No es necesario hacerse publicidad. Es Dios quien se encarga de levantarlo, no uno mismo. Entonces, estas palabras aquí, engañando, y lo hacen para ganar dinero. Lo hacen solamente para trasquilar a las ovejas, le quitan la lana. Y
y ganan dinero deshonestamente, mal hábitos. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque estas personas son motivadas, profetas, apóstoles, falsos maestros, motivados para obtener ganancias deshonestas. Lo está diciendo la palabra. Eso hoy en día hay. Entonces nosotros tenemos que saber con qué espíritu está dando el mensaje. Espíritu de codicia, espíritu de vanagloria, espíritu de orgullo, de soberbia. Hay personas que a veces ministran molesto. Wow, algo está pasando ahí, no está bien. Entonces, cuando esas cosas suceden, hermano, usted tiene que tener mucho cuidado, estar alerta. Y si sucedió este caso, usted cumpla lo que dice la palabra. Saque lo bueno y eche lo malo. Y ponga su límite. Usted como cristiano, como creyente, no se deje engañar. Bien, hasta ahí terminamos con esta parte y pasamos a este hombrecito, el carácter del líder Diótrefes. Eso está en Tercera de Juan. Juan escribe, según San Juan, el libro evangelístico según San Juan, ese es el discípulo amado. Juan también escribe Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, y también escribe el libro de Apocalipsis. Ese es el discípulo amado, el más jovencito de todos, el que se postraba al lado de Jesús. Ese es el discípulo amado. Él escribe el libro de Apocalipsis. Se dice que el emperador quiso matarlo con una olla hirviendo. Dice que lo pusieron y no pasó nada. No sabían cómo matarlo. Y entonces el emperador furioso le manda a la isla de Patmos para que ahí nadie lo visite. De ahí se muere. Si no quiere morirse acá, allá se morirá. Pero allí, en este lugar, Dios tiene un encuentro con él y le da toda la revelación del libro de Apocalipsis. Entonces, cuando sucede que otro emperador dijo, bueno, ya no va a haber más persecución, entonces los discípulos dicen, vamos a ver, de repente en Patmos está pues este varón. Fueron y le encuentran a Juan con esa revelación que él dice, escribe, todo eso lo traen a Juan a Éfeso, ya anciano en Éfeso. Entonces él es el pastor de la iglesia de Éfeso, muy anciano, pero le consideran ahí como un pastor vitalicio, digamos. Entonces la palabra de Dios en Tercera de Juan capítulo 9, versículo 1 diría. Capítulo 1, Tercera de Juan. Es una hojita nada más. El 1, del 9 al 11. Del 9 al 11. La oposición de Diótrefes. Acá escribe: yo he escrito a la iglesia, el apóstol está escribiendo, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. ¿Cómo se llama eso? El que quiere estar en primer lugar entre ellos. Orgullo, soberbia, vanagloria. Yo quiero estar en primer lugar. No, ellos están después de mí. Acá lo dice bien claro. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Mire, Diótrefes, aquí hay un detalle. Yo he escrito a la iglesia. Diótrefes recibe la carta, lo que ha escrito Pablo, y esa carta no lo tenemos. No sabemos qué cosa decía esa carta. Es muy posible, los comentaristas dicen, que este hombre se tomó la atribución de agarrar la carta, quizás lo leyó y lo rompió o lo botó lo que. Lo cierto es que no hay esa carta. Lo dice bien claro acá. Llegó la carta para tratar de corregir este asunto, pero como él se hace pasar líder,
no quiere recibir la autoridad de Juan que estaba allí, no quiere, también de los oficiales que estaban allí. Entonces él te toma pues estas atribuciones que no le corresponden. Y acá dice, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas. Mire, ¿qué cosa hace este hombre? Dando palabras de maldición, hablando mal del apóstol Pablo, hablando, si yo fuere. Por eso él de repente llegaba para poner orden, pero él no quería que esa carta sea conocida por los hermanos. Dice acá, recordaré las obras que hace parloteando. O sea, Pablo conocía esto, conocía bien qué cosa hace, que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los misioneros, no recibe a los hermanos que van allí, no recibe a las personas que hacen misiones, y a los que quieren recibirlo, a las personas que quieren recibirlo, se los prohíbe. ¿Y qué cosa hace? Los expulsa de la iglesia. Oye, ese ya se pasó, ¿no? Pregunto, ¿ese tipo de líderes puede haber hoy en día? ¿Esos tipos de líderes puede haber hoy en día? Diótrefes era un líder local de la iglesia, era un líder de la iglesia local. Era un líder local de la iglesia que se oponía a Juan y a otros oficiales. Entonces, Juan, acá dice bien claro, este hombre tenía orgullo, le gustaba tener el primer lugar, estaba muy interesado en el poder, en el prestigio, en su reputación. Todo eso se llama soberbia. No son sumisos, no aceptan la autoridad de Pablo, de Juan, no aceptan la autoridad a quien Dios lo puso, no quieren aceptar. Usurpadores de funciones, toman atribuciones que no le correspondan. Tomarse la atribución de romper la carta, de destruir la carta. Imagínense. Le gusta mandar, son los mandamazos, ¿no? Le gusta mandar, y luego dice, murmuraba maliciosamente. Otra versión dice así, maliciosamente, ¿contra quién? Contra Juan, contra el apóstol Pablo, contra los misioneros. Y Pablo sabía, era un charlatán, parloteando, dice acá, con palabras malignas, maliciosas, maldiciones contra ellos. Esa clase de líder estaba allí, en ese lugar. No recibe a los hermanos misioneros y prohíbe a los hermanos que desean recibir a los misioneros. ¿Qué tipo de líder? Un líder arrogante, un líder dictatorial, que expulsa a los creyentes justos, pero por razones personales no los quiere y los echa fuera, los margina. Hay líderes hoy en día que están surgiendo. Cuando ve a alguien, a un líder ahí, no, es que me estás aruchando, o me vas a aruchar el piso, ya no le ponen punto, ya no le ponen predicar, ya no le ponen cantar, ya lo cierran, lo marginan. Y eso es netamente un acto carnal, definitivamente, un acto que no viene de parte de Dios. Entonces, estas personas hay que tener mucho cuidado de desviar. El segundo de Juan, termino, segundo de Juan, capítulo, es un solo capítulo, versículos 9 y 11, el libro 9. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, mire la receta que nos da. Si alguno viene a vosotros
y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Hace poco vino una persona, un poco de pena me dio, porque lo conozco desde forma de años, pero vino con cosas medio raras. Quería hospedar. Y yo así exigente. Y tienen que darme, estás en obligación de darme. Yo era una de las personas que muchos años aquí trabajaba. Y dame púlpito. Voy a predicar en la noche. No, ya está programado, ya está todo. Y vino pues en la noche. Mi esposa dio las palabras y después me reclamó. Tu obligación era presentarme. Como no lo presenté, él comenzó a presentarse a sí mismo. Yo soy el apóstol. Mi nombre es soy profeta. ¿Y quién soy el Señor? ¡Wow! Quería sorprender a la. Entonces, pues, estaba pidiendo alojamiento, pero yo digo, no puedo hacer eso, no tengo. La palabra de Dios dice bien claro, ¿verdad? Si no tienes artículo de doctrina, ¿qué cosa dice? Si no, tú te haces cómplice de eso. Entonces, y afuera, cuando ya estaba ya saliendo todo, habían dos hermanos ahí. Él les agarró a esas dos hermanas y le comenzó a hablar maldición, cosas malas. Y justo salgo, le digo, ¿qué pasa? Ustedes tienen que darme a ellos que estaban viendo. No, pero el pastor no conoce. Ahora sí estás hablando bien. Wow, entonces, se fue molesto, muy molesto. Y lo que me dijo, yo voy a decirle, yo le voy a contar a mi padre. Amenaza, pues. Yo dije dentro de mí, ese padre, ¿quién es ese padre? Yo le dije, mira, yo no quiero valorar esa amistad que tengo de años, pero no quiero valorar eso. Me despido de ti, que me voy en paz aquí. Y él dice, pero ¿qué cosas habrá? Se fue a la casa de nuestra hermana Noemí. Y ahí soltó todo el rollo. Después el hermano me cuenta. Pero ella le puso corto. ¿Ustedes saben cómo el hermano Noemí? Le puso corto. Yo le conozco a años de zapatos. Me vienes a hablar cosas. No, yo sé quién es él. No me vengas aquí con cosas. Entonces hay que cortar esas cosas. Bueno, como dije, me dio pena porque conozco años era un líder cuando yo llegué. Qué pena. Se desviaron del camino. La palabra de Dios dice, aborrezco las obras de los que se desvían. Oremos. Padre, gracias Señor por este momento, por este tiempo que nos permites aquí estar en tu casa aprendiendo. Bendice a mis hermanos que están, Dios santo, hay que tener cuidado, Dios mío, de las cosas que se están presentando en estos últimos tiempos. A ti la gloria, a ti sea la alabanza. Gracias, Señor. Tu bendición, Señor, para nuestros hermanos que nos están viendo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. El próximo miércoles estaré hablando del carácter de los hombres en los postreros días. Con eso estamos teniendo. El carácter de los hombres en los postreros días. ¿Eso dice la Biblia? Por supuesto que sí. Segunda de Timoteo capítulo 3, del 1 al 15. Eso vamos a ver el próximo. Amén. Dios lo bendiga.